Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Después de escucharle a la hermana Lili, también otra acotación muy importante, de fijarnos que esté en silencio nuestros celulares. Rezamos hoy en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, al Espíritu Santo, a Jesús misericordioso, a la Virgen María Rosa Mística, Santa Catalina, San Expedito, San José, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, al Ángel de la Guarda. Por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, José Luis, Edgar Andrés, familia Astigarribia, Mario y familia, familia Salinero Torres, José Ignacio Maximiliano, familia Jiménez Gauto, Hermelinda, Mario Gustavo y familia, Cristian, Arlene, Miguel, Belén, Lorenzo, José, Federico, José Domingo, José Orlando, Gloria, Lourdes María, Marcos, Daniel, Ángel Nelson, Alexander Fabián, familia Ramírez Báez, Claudelina, Julia, Fiorella Belén, familia Valdés Ortiz, familia Ortiz Servín, familia Guerrero Valdés Carmelo, por los exámenes de Nicolás Alejandro, por la jubilación de Liz, por el proyecto de Patricia Romina, por la venta de un inmueble, por el trabajo de Jessica, por la venta de un terreno, por la jubilación de Liz, por un examen, por nuestros hermanos difuntos, Graciela Ramona, Carlos Albino, Fánica, Honorio, Leonardo, Elvira, Milciades, María Elena, Pedro Pablo, Victoria, Aureliano, Olga Dionisia, Herme, hermana Margarita, Vicenta, Silvia Beatriz, Carlos, Leocadia, María Elena, Graciela, Padre Antonino, Padre Ramón, Angélica, Marta, Sebastián, Martín Manuel, Martín María, Celsa Susana, Hilda, Miguel Ángel, Rubén Darío Antonio, Mario Andrés, Eusebio, Estela, Edith, Felipe, Pánfila, Hermógenes, Hipólito, Benigno, María Esther, María Trinidad, Eusebio, Mercedes, Teodoro, y por las benditas almas del purgatorio.
Queridos hermanos, nos reunimos hoy para celebrar la Eucaristía, misterio de amor y consuelo, poniendo de manera especial en el corazón de esta celebración a nuestros hermanos enfermos. Cristo Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los enfermos, se hace presente hoy entre nosotros para sostener, fortalecer y llenar de esperanza a quienes atraviesan el dolor y la fragilidad. Él no abandona a sus hijos en la prueba, sino que camina a su lado y les ofrece su paz. Con el espíritu confiado, iniciemos esta celebración recibiendo al presbítero Luis Cabañas y a sus acompañantes cantando. Cierto, Señor de la libertad, del corazón abierto, la luz de tu verdad. Pedimos todos esperanza, calada cuaresmal, duelo que Dios avanza hacia la libre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Venimos hoy en este viernes segundo ya, visto que estaban haciendo el Vía Crucis. Qué lindo, porque esto nos hace recordar esta piedad cristiana tan importante, y así con nuestro canto también teológico tan hermoso estamos subiendo, estamos caminando. En realidad nosotros decimos dos cosas: hacia Jerusalén. Yerushalayim, Yerushalom quiere decir la ciudad de la paz. Eso que quiere decir Jerusalén, hebreo bien. Pero eso significa al mismo tiempo para Jesús, subo hacia Jerusalén. Cuando dice Jesús, dice, estoy yendo, ¿para qué? Para entregarme por amor a ustedes. Y entonces, al subir esta escalada cuaresmal que decía nuestra música, es porque nosotros verdaderamente en nuestra conciencia sabemos que el Señor nos llama al cambio, la conversión. Ñagambiana, tenemos que ser diferentes. No puede ser que después de 40 días que nosotros hagamos nuestros actos de piedad, nuestros ritos de encuentro con el Señor, y después que no haya cambio. No tiene sentido, ¿verdad? Siempre ese training que nosotros hacemos tiene que dar fruto, tiene que dar un resultado. Así que, queridos hermanos, con esa intención, el Señor hoy nos va a curar verdaderamente. Hoy en esta misa que también le llamamos así, ¿verdad? Misa de sanación. Toda la misa es siempre una sanación espiritual, porque es Dios. Cuando llega al corazón y a la mente, entonces siempre hay cambio, y esa es la mejor sanación. Pero esa sanación espiritual es la que nos lleva
Todas las enfermedades que nosotros tenemos, nosotros lo vemos, lo leemos y escuchamos a través del testimonio de Cristo, como dice, sanaba a los enfermos, pero porque significa que desde el aspecto espiritual nosotros nos dejamos tocar por Él. Y ese es el resultado, frutos de verdadera sanación. Tenemos todas nuestras intenciones y también hay muchísimas personas que hoy nos están acompañando a través de nuestro primer canal también, Ñande Yarañe. Yo ahora estoy llegando, fui hoy a acompañar a una señora que siempre me decía cuando le visitaba, ¿cuántos años tenés? Cachichen, cachichen. 99 años cumplió y hoy se despidió de nosotros. Estábamos pensando este año celebrar los 100 años, pero bueno, el Señor le llamó un poquitito antes. Y esta señora es nada más y nada menos que la hermana de un sacerdote salesiano que también ya falleció, el padre Carlos Ein. Y esta era la hermana mayor que se llamaba Rosa Cándida Ein, concesioneros. Y toda la familia entonces del padre Ein y sus hermanos entonces ya desde el cielo nos bendicen. Y también hoy justamente rezamos por la otra hermana que falleció hace un año, Ñuñita se llama la otra hermana. Entonces también ellos hoy rezan, al despedir a una hermana, a una tía, también rezamos por el eterno descanso de la otra hermana que falleció hace un año. Y bueno, tenemos varias intenciones que desde Ñande Yarañe hoy nos acompañan. Por la salud de María Josefina Argüello, Jonás Ortiz, Carmen Paulina, Félix y Juana, Margarita Pérez, Blanca y Líder, y por los 15 años de Tiago Andrés, que es justamente el nieto de la señora Jonás Ortiz, que también pide oraciones hoy. Y así es que iniciamos nuestra Eucaristía, queridos hermanos, en primer lugar reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y ahora en este momento todos vamos a ponernos de rodillas. Vamos a hacer este momento en que le pedimos al Señor que purifique justamente así como le pedimos perdón por nuestros pecados y con ese corazón arrepentido para que verdaderamente el Señor nos pueda curar hoy, porque hoy estamos aquí pidiendo, implorando esa gracia, el corazón arrepentido y el corazón que busca la paz y la serenidad. Mientras yo voy a pasar con el agua bendita, entonces vamos a hacer nuestro canto de acompañamiento y de pedir verdaderamente perdón a Dios por todos nuestros pecados.
oh Señor. Nuevo, oh Señor, déjame nacer de nuevo, Señor, en mi corazón, hoy de rodillas ante ti, arrepentido de mis pecados, de mis faltas, Señor, por las faltas de responsabilidad muchas veces en llevar mi vida cristiana, en comprometerme como bautizado, en vivir plenamente el compromiso de mi bautismo, de mi primera comunión, de mi confirmación. Por todas las veces, Señor, que no he asistido a la misa, por todas las veces, Señor, que me dejé vencer por el desánimo, por todas las veces, Señor, que me dejé llevar por la corrupción, por las veces, Señor, que no fui capaz de decir no al mal, de decir no a las cosas negativas, por la lujuria y por tantas, tantas otras cosas, Señor. Sondea siempre mi corazón. Purifica hoy, Señor, mi vida, purifica, Señor, hoy mi ser. Queremos hacer este camino en este tiempo de Cuaresma. Límpianos, Señor, desde lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Límpianos totalmente, Señor, y que podamos hoy salir blancos como la nieve, como tú nos dices, Señor, en tu palabra. Que podamos hoy relucir, Señor, con tu presencia, porque nos das la fuerza para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que purificados hoy por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas de Pascua con el corazón libre de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta al amor del Señor. Que esta palabra ilumine especialmente a nuestros hermanos enfermos para que encuentren en Cristo la fortaleza, la paz y la esperanza que necesitan. Escuchemos atentamente. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaban más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotam. Ellos los divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era liberarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica,
la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes medianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo, pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?
Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír esta parábola, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Una breve reflexión con esta Eucaristía en este segundo viernes de nuestro tiempo cuaresmal. Entonces, sabemos muy bien lo que significa la cuaresma. La cuaresma es el camino de búsqueda sobre todo de lo que el Señor nos dice en su Evangelio: sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Ese es nuestro gran objetivo, queridos hermanos. Pero la perfección no en un sentido humano, sino que la perfección que quiere decir nuestra propia realización. Tenemos que estar felices, tenemos que realizarnos. No podemos ser personas infelices, no podemos ser personas que no viven plenamente el regalo y el don tan lindo que Dios nos ha dado, que es nuestra propia existencia. El famoso vamos a estar mejor. Eso es lo que ahora nosotros estamos buscando en la cuaresma. ¿Por qué? Y porque entendemos lo que significa el tener a Dios en nuestro corazón, lo que significa tener a Dios en nuestra vida. Hoy le dedicamos, por eso, y le llamamos, ¿verdad?, esa misa de sanación, que sabemos que toda Eucaristía, porque todo encuentro con el Señor es esa sanación interior. Desde ahí nos viene el P'aroruj, alleva. Desde ahí nos viene el deseo de luchar, empeñarnos y vencer también las dificultades. Pero solamente cuando le tenemos a Cristo. O si no, coñandella, y que en la famosa depresión. ¿Por qué? Y porque ya no estamos encontrando ese sentido de lo que el Señor nos está pidiendo. Y más aún recordando, ¿verdad?, porque en estos días, esta segunda semana, hemos centrado desde la famosa transfiguración, lo que se fueron el domingo a misa, el domingo pasado, nos hablaba de esa transfiguración, de ese cambio del rostro, dice, del Señor. Pero para llegar nos invitó a nosotros a subir a la montaña. Yayupía no bebe. Donde ella pone el esfuerzo, donde eres escalaino, esta escalada cuaresmal, ya he curilla por ahí aquí con el coro, esa entrada, esa música. Entonces quiere decir subir la montaña. Estamos escalando y buscando, ¿qué cosa? Nuestra verdadera transfiguración, encontrarnos. Tiene que ser ese encuentro personal con Dios. Y ya hemos dicho, pero se fue insistiendo durante toda esta semana, cuáles son las muletas, cuáles son estas muletas que nos ayudan para que podamos nosotros llegar a nuestro objetivo, a esa curación, comenzando con una curación espiritual que nunca va fuera o separada de una curación también física, corporal. Hasta los médicos hoy en día te dicen así, ¿verdad? Ese enfermo no ayuda, gente. Va violando ayuda. Ay, hoy el segundo no quiere hacer, ahí, bebé, ya, él mismo no se da ánimo. Entonces quiere decir que nos falta esa energía. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, el famoso Ruaj es el espíritu, el que mueve,
el que le da sentido, la búsqueda. Por otra parte, justamente yo le estaba diciendo a esta señora, 99 años, que ahora falleció, hoy le despedimos, recién nomás, le enterramos, justamente cada vez que yo me iba a visitarle, le llevaba la comunión, o le llevaba la unción de los enfermos, etcétera, veía 99 años, o pensaba la 100 años, ¿entiendes? Ciertamente que el Señor es el dueño de nuestra vida, ciertamente que el Señor es el que pone el límite a nuestra existencia, pero somos nosotros quienes colaboramos en este camino de la vida, en este camino de la existencia. Levanten la mano todos los que quieren estar sanos físicamente y corporalmente. Levanten la mano. Senate, oye, oye, algunos ya se no mueve, me hace el centro de hospital, voy a cosas allá. Bueno, bajen su mano. Levanten ahora la mano izquierda, para que no levanten la derecha otra vez, ¿verdad? Y entonces, díganme, ¿quiénes son los que verdaderamente quieren tener también una salud, pero la salud espiritual? Senate, oye, jubita. Pero bebé, hace algunos no vivimos hoy. Quieren vivir en el pecado, quieren vivir en esa situación de enfermedad interior. Y no, queridos hermanos, ¿por qué la izquierda? Lado del corazón, ¿verdad? Bueno, entonces para que entendamos que nuestra vida siempre es, como nos decía el domingo pasado, el segundo, por una parte la ley es el esfuerzo, la lucha, lo que nosotros teniendo en una organización de nuestra vida, de nuestra comunidad, es lo concreto. Pegan la ley, bien concreto. Aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. Pegan la ley. Peor es respetar, porque la anda de respetar y no, pues esa baña de Jaico, la anda ya respetar y no la ley, cuando no hay justicia, cuando no estamos obrando de acuerdo a esos mandamientos de Dios. Pero el aspecto espiritual, queridos hermanos, ¿se acuerdan que hemos dicho que viene justamente desde Elías, es decir, desde la profecía? Porque la profecía es la propuesta de un Dios que te da las indicaciones con los mandamientos y cómo vos tenés que seguir, pero aquí cuando vos estás, entonces tenés que entender demasiado bien que había sido el profeta. Lo único que hace es anunciar y denunciar. Entonces dicen y esa es la fuerza del Espíritu. Porque va viendo ya como hay penderape de Eureka, peañan de Yara o Moí, en tu conciencia, aquí en tu cabecita, sos vos el responsable. Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, o quien sea, te van a ayudar, pero te van a ayudar para que vos asumas la responsabilidad. La iglesia, el profeta, la palabra de Dios, los sacramentos, los ritos, la música, reflexionando, una música hermosa, no es que eso te va a cambiar, sino que vos vas a utilizar de esos medios para que vos, la profeta es indeuea, es decir, que hoy esta sanación, queridos hermanos, que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida, y para eso estamos aquí, primero vamos a pedir esa sanación espiritual, que el Señor toque nuestra vida, toque nuestra mente, que estemos convencidos verdaderamente, que desde la fuerza de su Espíritu, que nos renueva y que nos entusiasma, es como nosotros damos el paso para llegar al segundo momento. Incluso como sacerdote, hace 32 años cuando hagan cumplir en de país, 32 años. A 32 años está en tu está esa, está en la bendición, está en la unción por todas partes, ha acompañado familias, muertes, cumpleaños, bautismos, casamientos, de todo, le acompaña como sacerdote. Y yo eso siempre digo, te agradezco, Señor, porque uno está en todos los momentos de la vida humana. Y todos tenemos esa experiencia, ¿verdad? Solamente que nosotros como sacerdotes tenemos una experiencia cotidiana, continuamente. Yo, por ejemplo, ayer nomás luego, creo que a 5 lo enterré. Ayer. Este día vení a Peisa, ¿verdad? Pero esos son los momentos de dolor, queridos hermanos, en que uno acompaña y que está, pero eso no quiere decir que tu vida termina ahí, no.
sino que ese es simplemente el momento en que uno descubre y sabe que la verdadera vida, la verdadera resurrección, la verdadera curación que nosotros hoy venimos a pedirle al Señor para estar bien y sentirnos bien, es porque el ruaj, el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, es el que nos está empujando. Y eso es lo que nos da ánimo, queridos hermanos. Y eso en todo momento tiene que ser así. Pero atención, y es lo que escuchamos en la primera lectura. Esta es la historia que comienza con el capítulo 37 aquí del libro del Génesis. La historia de José se llama José. Creo que todito escuchamos alguna vez en nuestra catequesis, cuando éramos niños. Se llevando a la hora de catequista, cuando yo era mitaí o lo que sea, 8, 9 años, mira en tú. Vamos a ver la historia de José y nos decía. Y se acentuaba siempre en algunos puntos, porque son los puntos elementales y fundamentales. En primer lugar, aquí se está resaltando, y esta es la verdadera enfermedad, queridos hermanos, que muchas veces en nosotros produce el cáncer. Cáncer también físico, ¿entienden? O no solamente el cáncer, sino que el cáncer también de la corrupción. El cáncer que mata al hombre de por sí, nos mata a nosotros, en todo sentido. ¿Saben cuál es, queridos hermanos? ¿Saben cuál es, queridos hermanos? ¿Saben cuál es, David Guay? La envidia. ¿Qué es? Es la envidia. ¿Qué es, Nahendui? La envidia. Pega con la Nahendui, huevo, ¿qué es lo que pasa? Miren que este muchacho, este es el último, este mitaí, de los 12 hijos que tenía ahí, entonces aparece aquí José, el último, el pajagüe. Y él tiene muchas visiones y sueños en su vida. ¿Y qué es lo que había pasado? En un momento él había soñado, dice que estaba así en el campo y soñó donde había espigas del trigo. Y ahí en el medio vio que estaba una más grande, mucho más bien crecida. Y alrededor estaban todos los otros, las otras plantitas, ¿verdad? Estaban ahí. Y en un momento dice que todas esas espigas así, oñacaintú, hacia ese que estaba en el centro. Bueno, interpretación del sueño, fue tan sencilla esa visión. Él era este muchacho que estaba en el centro. Y todos los que estaban alrededor de él eran sus hermanos, incluso su padre, su familia. Y cuando eso escucharon sus hermanos, Mavio comita y Shurico, Mavio Butay, Orepio Rotaron ya que te va no debe, Orepio ya bota pea. No, ahí comienza la envidia. Ahí comienza, queridos hermanos, lo que muchas veces pasa entre nosotros. Un primer elemento es reconocer y saber cuál es la gracia que Dios nos ha dado para que, asumiendo esa gracia, yo primero mi cualidad y mi riqueza, yo, personalmente, cada uno tiene que decir eso. ¿Cuál es mi cualidad? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Y segundo, reconocer y asumir y agradecer la cualidad del otro, ¿entienden? Yo le veo a uno que es un gran músico, un bopón, baracón, acordeón, lo que sea. No por eso yo me voy a poner a envidiarles. Si Dios no te dio esa cualidad, vos no tenés esa cualidad y punto. Al contrario, y así sucesivamente. Cada uno tiene sus cualidades, lo importante, por eso le estoy diciendo, yo primero, en primer lugar, tengo que sanarme, y para sanarme tengo que reconocer quién soy yo ante el Señor. Los grandes padres de la iglesia siempre decían, la andega tu janguán sharecuera, handere y cuajanguamaba peñan de llana, primero tenés que conocerte a vos mismo, si no vos no vas a poder cambiar. Si vos no te conoces a vos mismo, entonces vos no sabés quién es el otro. ¿Por qué? Porque entonces vos lo único que estás haciendo es, al no reconocerte, al no conocerte, al no saber de tus cualidades, mañana la otra, ¿viste? Esa es la falta de personalidad, decimos nosotros. Entonces la palabra de Dios, el tiempo de Cuaresma, es el tiempo de reflexión donde nosotros tenemos que ir encontrando y conociendo quiénes somos nosotros ante Dios. Pero para saber quién es Dios para nosotros, primero nosotros tenemos que conocer quiénes somos nosotros, con qué cualidades y riquezas. Y entonces no habrá
ninguna envidia. ¿Por qué yo te tengo que envidiar a vos? La envidia es lo peor, queridos hermanos, porque eso es lo que después hace que existan dificultades. Entonces, como yo te estoy envidiando, después ya te voy a cortar esto, vos ya no podés hacer esto, vos ya no podés hacer aquello, porque no, se no permitida, no se vean ni así, no se vean, etc. Y así entonces comienzan los problemas y las divisiones. Y eso es lo que después nos lleva, ñandera sepa, lleva, diga tú, la ñaño pues tengo mí, ya mañana yo lo haré, o lo que sea. Bueno, número 1. Número 2, queridos hermanos, justamente desde esta palabra de Dios, recordemos que desde la envidia lo único que nosotros podemos hacer es entonces, para sanarnos, abrirnos a la misericordia de Dios. Si hoy venimos aquí a operar la ñañezú y na curipeña moñepo y no coñan de celebración, a lleva ñañezú. ¿Por qué? Porque el que se arrodilla, queridos hermanos, ¿saben qué está diciendo? Muchas veces nosotros no sabemos ni los gestos, pero el gesto del arrodillarse es justamente del decir, pido misericordia y yo verdaderamente me entrego en tus manos. Hoy la gente no ya arrodilla sella, y eso es muy inconsciente, quiere decir que es muy orgulloso. Entonces, yo arrodillarme. ¿Saben quiénes se arrodillaban, queridos hermanos? Esto que nosotros muchas veces no sabemos. Pero el gesto del arrodillarse. Entonces en la guerra se iban y peleaban. Ellos peleaban a espada. Y después que boba con chano y me monboña cani, vea, monburí, benito ese. O antes venía cani, mano mato. Bueno, antes no. Cayuario, jogue, esto se preparaban para la guerra, se iban y pam, 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 con la espada, chun, chun, chun. Cayuario, ñemuñá, lo que sea. Y entonces, algunas veces peleando, perdían su espada, se quedaban sin nada, y ahí es donde ellos se arrodillaban. ¿Saben por qué? Porque cuando vos te arrodillás, ¿qué es lo que vos estás diciendo? Hablan de enemigos, hina. Hablan de yucata, hina. Hablan de ñesuno, va en derecho, hina. Dadi paramo, ain de jehui, hei se ubea. Ubea dicen dadi paramo, ain de. La ñandeña ñesuno, añeberuta di para. Movió la jata. De homo hay como ve. Diga tú, y ese es el signo. Reñesu, PV, reñemos bobe, justamente, ¿por qué? Porque usted vende reina, no, se anda ahí paramos, ahí paramos. O si no, y lo otro pues es lo siguiente. Añora y no, pierdo, vaya, ahí yo puedo escaparme. Pero ¿hasta dónde te vas a escapar? Nemuñabe, caballuari, carros, lanza, flecha, disparato, mañana, y pulseada de quién es. Pero de años de tabejoto, antes de eco, y señor. Entonces es el signo verdaderamente de decir, aña entrega totalmente. Y eso ahora aplíquenlo a nuestra vida, queridos hermanos. Ante el pecado, ante la envidia, ante cosas negativas que se nos presentan en la vida, y ante muchas veces, ñañemo gallito, ñañemo pecho, como si fuese que nosotros vamos a vencer al mal solos. No, queridos hermanos. Segundo elemento importante entonces es reconocer la misericordia. Por eso que es importante. Y yo eso también quisiera que los coros, ustedes no sé si cómo ustedes actúan, pero cuando decimos ese momento, cuando comienza la misa, en este momento vamos a ponernos ante el Señor para pedir perdón. Algunas veces vamos a pedir perdón. Ella pone silencio. Ustedes va como son, ustedes va hacen silencio. Bueno, eso está bien. Entonces venía aquí, venía mañana, hindú, porque es ponerse ante el Señor. Verdaderamente donde va entrando en tu corazón y en tu vida todo lo que vos fuiste haciendo, toda esa película de tu vida, donde vos reconocés y decís, sí Señor, ave y viene no debe, añezune no debe, porque si hay cuañan de yara la nene indica tu maija ayapo va eve. Y el tercer elemento, queridos hermanos, de esta curación espiritual, que después se tiene que notar en esta curación física,
en esta curación de nuestra vida, es lo que escuchamos en el Evangelio. Hay muchos elementos, pero solo quisiera tocar uno de estos elementos, queridos hermanos. El Señor decía, esa viña que ustedes no supieron entregar a tiempo, porque él le alquiló a esos obreros, bla, 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 le envió a los mensajeros, en lugar de entregar, ¿acuerdas? Llevo gallito ahí, o yucapea, o yucamó, apedreapea, o mosepea. Ya mandaba a mi hijo, o yucante ahí, cuál, o mosé, cuál, etc. ¿Qué va a hacer? Y entonces dice, cuando venga, les hará matar, les va a sacar a todos estos de aquí, porque no supieron dar fruto a tiempo. Entonces, queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma es para que nosotros reflexionemos y digamos, ñandeigo en esta viña del Señor, ñandeigo con ñande yara y cuame ñande omeo ñande peñande povengo moi baitejna va el ayayapoa ñandeigo ña cambia ya hoina. Esa viña que el Señor puso en nuestras manos, nosotros estamos produciendo para el bien, o el Señor va a venir un día y nos va a decir, ¿sabe qué? Ame ereinde de yapoimba ere de valey neñe convertí ne penai serejesa mi bueno eruche te llegó ahí de valey ame está otro ve ahí está. Queridos hermanos, que no suceda eso con nosotros al terminar esta Cuaresma, sino que al contrario, después de entender y saber el camino de Pascua, es decir, el camino de la resurrección, el camino de la salvación, el camino de producir frutos, que sea verdaderamente un cambio, un camino de transfiguración, un camino de vivir auténticamente la propuesta del Señor. Y este es el tercer mensaje, queridos hermanos. Así es que vamos a pedir hoy a Dios que en esta misa en que nosotros estamos pidiendo nuestra sanación, nuestra curación, no solo los que estamos aquí, sino que más de 350.000 personas que van a enderezar a través de Yarañe. Así es que ñañepoe ahí se acuerda, porque estaban en los escribía, pues estaban en los yerurea y ñañepoe mi aguaje se acuerda, para que nos sintamos en esa paz y en esa serenidad de Dios. Y desde esa paz y serenidad de Dios vamos a poder dejarnos tocar también por su gracia. Y eso se va a ver después, va a redundar en los beneficios de nuestra salud física también, en la salud de nuestra comunidad, de nuestra parroquia. Que así sea. Ahora vamos a quedarnos en un momentito de silencio. Ya voy a pedir mita, bebé, anilla ya apurate, ya reflexiona en mí, ñande ya la ya ñande, donde cada uno se va a comprometer con Dios, para que el Señor después no venga y diga, bueno, hay peatan de la neviña porque de ella pues va bebé, me convertí, me endui, ande entenderlo ya ande. Entonces por eso, en este momento de reflexión también nos comprometemos con el Señor para ver lo que vamos a hacer desde ahora en adelante. Queridos hermanos, nos ponemos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos diciendo, Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Iglesia, para que sostenida por el Espíritu Santo,
sea siempre viña fecunda del Señor y signo de esperanza para el mundo. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los sacerdotes, para que el Señor los ilumine en su caminar y sean consuelo para los más necesitados del amor de Cristo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los enfermos, en especial los que participan hoy en torno al altar del Señor, para que Cristo, médico divino, les conceda alivio en sus dolores, fortalezcan la prueba y, si es su voluntad, la recuperación de la salud, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestra comunidad parroquial, para que sepamos cuidar la viña de que el Señor nos ha confiado, viviendo en unidad, solidaridad y servicio, especialmente hacia los más frágiles, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Vamos a rezar también recordando un año de fallecimiento de María Ramona Ñuñita Ein, viuda de Bordón, y de su hermana que falleció hoy, le enterramos, María Cándida Ein. También por la salud de María Josefina Argüello, Jonás Ortiz, Carmen Paulina, Félix y Juana, Margarita Pérez, Blanca y Líder, y por los 15 años de Tiago Andrés. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, y también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas. Dios nuestro, que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él ha establecido generosamente este tiempo especial de gracia y sanación, tiempo de Cuaresma para purificar el corazón de sus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tu hija Rosa Cándida, que falleció hoy, también de Ñuñita y de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
quitas el pecado del mundo. Da de nosotros. La paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la Sagrada Comunión recibimos a Cristo, la piedra angular, el Hijo amado que fue entregado por nuestra salvación. Él viene a fortalecernos y a sostenernos en nuestras pruebas. Queridos hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Nos ponemos de rodillas ante San Miguel Arcángel. Vamos a hacer esta oración de exorcismo en este momento en que pedimos la curación, en primer lugar, la curación espiritual, como vamos a escuchar, la primera parte en castellano, después también en latín. Esta oración que fue compuesta por el Papa León XIII hace 100 años. Y justamente ahora nosotros tenemos nuestro Papa que lleva el nombre de León XIV. Después de 100 años, justamente en el día en que fue compuesta esta oración a San Miguel Arcángel del exorcismo, ese día también se le eligió a este actual Papa, nuestro Papa León XIV. Son coincidencias muy interesantes. Así es que en este momento vamos a hacer esta oración de exorcismo. Después, al final de la misa, vamos a hacer la imposición también del aceite santo, porque el aceite significa siempre la protección contra el mal que nosotros recibimos en el bautismo, para que nos libere contra todo mal. Exorcismo significa extraer, sacar. Ex alumno, excavar, éxodo. Todo lo que ex significa sacar. Lo antiguo entonces queda pisoteado, y por eso el exorcismo significa también extraer todo lo negativo, todo lo malo de nuestra vida, para que podamos ser curados por el Señor. Primero, espiritualmente, y luego también esa salud corporal que todos necesitamos. Gloriosísimo Príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro país. Ven en auxilio de los hombres, de estos hijos tuyos, a quien Dios hizo a su imagen y semejanza, y nos rescató al gran precio de la tiranía del demonio. A ti, oh San Miguel Arcángel, venera la Iglesia como al guardián y patrono. A ti, oh San Miguel Arcángel, confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega, oh San Miguel, a Dios de paz, que aplaste al demonio a nuestros pies, quitándole todo el poder para retener cautivos hoy a tus hijos y hacer daño a esta familia. Pon nuestras oraciones, oh San Miguel Arcángel, bajo la mirada de Dios Altísimo, a fin de que descienda cuanto antes sobre cada uno de nosotros que hoy estamos aquí de rodillas implorando las misericordias del Señor, para que sujetes al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de manera que no pueda nunca más seducir a las naciones. Cerramos nuestros ojos y hacemos este exorcismo. In nomine Jesu Christi, Dei et Domine nostri, intercedenti Immaculata Vergine Dei Genetrice Maria, Beato Michele Arcangelo, Beatis Apostolis Petro e Paolo e omnibus santis, et sacra mysteri nostri autoritate confisi, ad infestationes diabolice fraudis, repellenda securia credimur, exurga Deus et dissipentur inimici ejus, et fugiam qui oderum euna facie ejus. Sicut deficit fumus defiant, sicut fluit cera facie ignis, sit pereant peccatores a facie Dei. Ecce crucem Domine fugite partes adverse. Vicit Leo de tribu Iuda radis David, fiat misericordia tua Domine super nos, quebat modum esperavimus in te, exorcisamus te omnis immunda spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursi infernales adversari, omnis legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine e virtute Domini nostri Gesù Christi, eradicare ed effugare Dei ecclesia, ad animabus ad imagine Dei condidis, ad precioso divini agni sanguini redentis. Non ultra odea serpent caladissime Dei cipere humanem genus Dei ecclesiam persequi, ad Dei electus escutere et crimare sicut triticum, imperativi Deus altissimus, quid magna tua superbia tes similire in averia dux presumis,
qui omnes homines vult salvot fieri, et ad agnitionis veritatis venire. Imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativis Christus aeternum Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri tua invidia parditi, humiliavis emet ipsum factus obediens usque ad mortem, qui ecclesiam suam edificavit supra firmam petram et portas inferi, adversus ea nunquam esse prevalituras edixit, cunea ipse per mansurum omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, oniumque Christiane fidei mysteriorum virtus. Imperativi excelsa Dei Genetrice Virgo Maria, que supervissimum capum tuo primo instante immaculate, sua conceptionis in sua humilitate controivit. Imperativi fide Sanctorum Apostolorum, Petri e Pauli, ceterorumque apostolorum, imperativi martirium sanguit, ad pia Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio. Así pues, dragón maldito y toda la legión diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo que llegó hasta darle su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Cesa, Satanás, de engañar a estos hijos tuyos, criaturas humanas, y brindarles el veneno de la condenación eterna. Cesa, Satanás, de perjudicar a la Iglesia y de poner trabas a la libertad. Huye, Satanás, de aquí, inventor y maestro de todo engaño, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede, Satanás, delante de Cristo, en quien nada has encontrado que se asemeje a tus obras. Retrocede, Satanás, ante la Iglesia, una santa católica y apostólica que Cristo mismo compró con su sangre. Humíllate, Satanás, bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y desaparece en este momento de estos hijos tuyos que imploran hoy de rodillas tu bendición, y ante la invocación hecha por nosotros del santo y terrible nombre de Jesús, ante el cual se estremecen los infiernos, a quienes están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban sin cesar en sus cánticos diciendo, vamos a cantar ahí por favor uno de los santos que conozcan, santo, 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 con fuerza. Santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oración final. Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios delante de ti, ni puede haber otro sino tú mismo. Creador de todas las cosas visibles e invisibles, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente suplicamos a la majestad de tu gloria, se digne librarnos eficazmente y guardarnos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los Gloria siglos. al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Miguel Arcángel, Ruega San por Miguel nosotros. Arcángel, Ruega por San nosotros. Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. Muy bien, podemos sentarnos entonces en este momento
vamos a escuchar las indicaciones de nuestra parroquia. Yo también les invito, como siempre, nosotros después vamos a tener la charla, ¿verdad? Después tenemos el curso enseguida. También Ñande Yarañé, estamos presentes aquí siempre, muchísimas personas que nos acompañan. El 12 de abril nosotros, el 12 de abril nosotros vamos a cumplir ya 4 años de nuestro primer canal católico Ñande Yarañé. Así es que todos aquellos que todavía no son colaboradores, no son padrinos, entonces Peña no taquen o le ayudaquen, porque ahora, como le estaba diciendo, estamos llegando cada vez más, y eso es lindo. Y la gente luego ya hace publicidad y la gente luego ya está avisando. Pero todo esto tiene su gasto, ¿verdad? El gasto económico, porque esto se tiene que mantener. Así es que todos los que quieran, después al final, miren por allá atrás, miren, levanten por bien alto, vamos ahí, ahí está, se alcancía ahí navega. Nave buen ejemplo, San Miguel Arcángel, no me ahí bebe la gracia. Así es que, importamos la gracia, listo, ahí está. Muy bien, entonces vamos a escuchar un poco las indicaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Este domingo 8 de marzo rezamos especialmente por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. Les invitamos a ir acercando sus sobres. Aquí en frente de la Divina Misericordia estamos teniendo nuestra caja. Y también invitamos a aquellos hermanos que desean formar parte de esta pastoral. Dios bendiga a los que dan con generosidad. No olviden seguir nuestra página de Facebook, donde transmitimos la misa dominical de las 9 horas para aquellos hermanos que no puedan acercarse a celebrarla de manera especial. Nos encontrarán como Parroquia San Miguel Arcángel San Lorenzo. En este tiempo de Cuaresma te invitamos a caminar con Jesús con el rezo del Vía Crucis todos los viernes en el templo parroquial a las 17:40 horas. La Pastoral de Juventud invita también a todos los jóvenes de la comunidad parroquial a vivir la Pascua Joven, que inicia el Jueves Santo y se extiende hasta el Domingo de Pascua. Las inscripciones están abiertas. Solo inscripción 10.000 guaraníes, inscripción más remera 50.000 guaraníes. Recordamos que la Pascua Joven va dirigida a jóvenes con 15 años cumplidos en adelante. Para más información pueden acercarse a los chicos de la PJ. También la Escuela de Formación invita a participar de las jornadas espirituales sobre el año dedicado al bien común a realizarse en nuestra parroquia. Hoy, al término de la misa, a las 20:30 horas, tendremos el primer encuentro y el disertante será el padre Víctor Cabañas. Y el viernes 13 de marzo, el padre Pablino Villalba. El aporte para la inscripción será de 10.000 guaraníes cada día. Crecer en la fe es también aprender a vivir el Evangelio en comunidad. Estamos todos invitados. El apostolado de San Miguel Arcángel invita a todos los hermanos de la comunidad parroquial a participar del retiro espiritual exclusivo para hombres a llevarse a cabo del 13 al 15 de marzo. Contará con el acompañamiento del padre Leopoldo Esteban. El retiro tiene un costo de 200.000 guaraníes. Para más información, acercarse al hermano Facundo Medina o a los hermanos del apostolado. Muchas gracias. Oración final. Después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora inclinamos la cabeza o los que quieran pueden arrodillarse. Vamos a dar esta bendición sobre el pueblo en este tiempo de Cuaresma. Concede a tu pueblo, estos hijos tuyos que hoy celebran esta Eucaristía, Padre, la salud del alma y del cuerpo, para que practicando las buenas obras
merezcan gozar siempre de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu Que la espíritu. bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa con la alegría y el amor de Dios en el corazón. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Entonces, mientras vamos cantando, vamos a formar fila de 2 para la imposición del aceite, mientras vamos cantando con entusiasmo, y después ya nos vamos preparando para nuestro curso del día de hoy.